Mis amados, muy buenos días. Un nuevo día. Este es el día que hizo el Señor, hoy. ¿Y sabe para qué lo hizo? Para que nos alegráramos, nos gozáramos en Él. Presentémonos delante del Señor en esta mañana, preciosa mañana, siempre. Todas las mañanas son preciosas, porque es el día nuevo que el Señor nos regala. Entonces debemos darle gracias por ese día bueno que Él nos da. Padre bueno, Señor amado, Dios de la gloria, Dios del cielo, Señor de todo el universo, el Señor de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos, el Dios grande, el Dios misericordioso, el Dios de amor, el Dios de justicia, el Dios que nos amó con amor eterno, como nunca nadie nos había amado. Señor, hoy venimos delante de tu preciosa presencia, nos postramos delante de ti y queremos, Dios, como siempre lo haces, nos hables a nuestra vida, a nuestro corazón. Nunca nos dejas ir con las manos vacías, nunca nos dejas ir con el corazón vacío, siempre tienes algo para nosotros. Y hoy, Señor, sabemos que tienes una palabra buena para todos y cada uno. Hoy nos gozamos en ti. Estamos contentos de saber que tú eres nuestro Padre, que tú eres nuestro Dios, que eres nuestro Rey, que eres nuestro Señor, el único. No hay nadie fuera de ti. Padre bueno, te damos gracias hoy en el nombre de tu Hijo amado, Jesús de Nazaret, Jesús el Cristo, aquel que fue a la cruz del Calvario por todos y cada uno de nosotros. Gracias te damos, Padre bueno, y nos dejaste tu Espíritu, está en nosotros, y a través de él, Señor, hablamos. Tú nos hablas y nosotros te hablamos, nosotros te exaltamos a través de tu Espíritu. Señor, nuestra palabra, nuestra oración llega hasta el trono de la gracia, hasta donde tú estás. Oh Señor amado, gracias por este nuevo día. Hoy bendecimos nuestras vidas, la vida, mi vida y la vida de todos y cada uno de los que en este momento nos estamos reuniendo alrededor de esta imagen. Gracias, Padre bueno, gracias, Señor de la gloria, a ti, el único y sabio Dios. Gracias te damos hoy, te alabamos, te adoramos, bendecimos tu nombre, porque solo tú eres digno de recibir nuestra adoración y nuestra alabanza. Gracias te damos, Padre bueno, en este día, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén y amén. Bueno, muy bien, muy bien. Abramos nuestra Biblia, nuestra escritura, en la carta de Pablo a los romanos. Y vamos al capítulo 1, Romanos 1. Y vamos a leer del versículo 14 en adelante. Y dice así esta palabra del Señor en este día. Y la leemos en la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. En otra versión dice: estoy obligado. Versículo 15. Así que en cuanto a mí, pronto, ese pronto en otras versiones dice: estoy ansioso por ir, quiero ir a España. Él quería ir a España y él quiere ir primero a Roma. Ahorita miramos por qué. Dice: estoy pronto para anunciarles el Evangelio también a todos ustedes que están en Roma, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es
poder de Dios. En segundo lugar, es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree, en el Evangelio. Al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito. Mas el justo por la fe vivirá. Qué interesante, muy interesante. El justo por la fe vivirá. Bueno, esta porción es muy interesante porque es como el plan de viaje que tenía Pablo para ir a Roma. Esta es la primera carta que Pablo le escribe a los romanos. Esta es la primera carta a los romanos, pero ya es como la sexta o la séptima carta cronológicamente en el tiempo que él ha enviado, porque ya ha enviado cartas a otros lugares, a Corinto, a Éfeso, a Colosas, en fin. Esta es la séptima carta en orden cronológico, pero es la primera carta que él envía a Roma. Y sin lugar a dudas está escrita por Pablo, porque a veces hay algunos escritos que hay dudas y en algún momento le adjudican el escrito a alguien dudando. Pues no sabemos si esta realmente sí lo escribió fulanito o no lo escribió fulanito. Pero esta sí fue escrita por Pablo, porque él empieza en la carta diciendo, yo, Pablo, siervo del Señor Jesucristo. Así empieza él la carta, o sea que indudablemente él es el escritor de esta carta. Y vamos a ver cosas interesantes en ella. Pablo quería ir a Roma porque él sabía que en Roma estaba lejos de los judaizantes, no de los judíos, de los judaizantes. A propósito, hoy le he colocado el título a esta enseñanza, no me avergüenzo, no me avergüenzo. Sigamos adelante. Entonces, esta era, les decía, la primera carta a los romanos y la sexta carta cronológicamente hablando. Y les decía que Pablo quería ir a Roma porque estaba lejos de la influencia de los judaizantes, aquellos que querían mezclar totalmente y someter a los nuevos cristianos a todo ese andamiaje ritual de los judíos. Y eso no cuadra bien, no cuadra bien. Bueno, entonces, además, Pablo consideraba que era un lugar estratégico desde Roma para ir a España. El objetivo final de Pablo era ir a España. Entonces, él quiere ir a Roma porque quiere, en primer lugar, fundar una iglesia lejos de los judaizantes y de ahí proyectarse hacia España en su obra misionera. A Pablo también se le reconoce como apóstol de los gentiles. Los gentiles, todos aquellos que no eran judíos, que no practicaban la fe judía. Entonces, él está mostrando aquí en esta carta, en primer lugar, él se identifica como apóstol de los gentiles, no de los judíos, aun cuando pertenecía a ellos, porque él era un fariseo. La palabra habla de él de fariseos, o sea, era un hombre muy importante. Pero también Pablo muestra la condición igual, tanto para judíos como para no judíos.
O sea, el Evangelio no es solamente para ustedes, no es solamente para los judíos, ni es solamente para los no judíos. El Evangelio es para todo el mundo. Eso es lo que él está hablando. Eso es lo que normalmente se conoce como la universalidad de la gracia. Así se conoce. El Evangelio es para todos. Eso no es solamente para nosotros. No, 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 no. Es para el mundo entero, para cada ser humano. Entonces, en este escrito, Pablo nos está mostrando a cada uno de nosotros que la salvación es por fe. En esta carta a los romanos, Pablo enseña la salvación es por fe, no por ley, sino por fe. No es por practicar la ley, es por creer en el Señor Jesucristo. Entonces, para él, Dios está en Cristo encarnado, reconciliando al hombre consigo mismo, con Dios mismo. Eso es lo que él trata de enseñarle a los romanos. Entonces, en esta carta él nos da una síntesis del contenido que va a desarrollar en cada uno de nosotros, en cada uno de los escritos de aquí en adelante, cuando él le escribe a los romanos, del versículo 14 al 17, que es lo que acabamos nosotros de leer. Y lo primero que él expresa o deja ver muy claro es que él no se avergüenza del Evangelio. ¿Por qué? ¿Por qué él es claro y es enfático? Porque no me avergüenzo del Evangelio. Y él da la explicación y se puede deducir de ahí. ¿Por qué? ¿Por qué él no se avergüenza del Evangelio? Porque el Evangelio nunca, óigame bien mis amados, el Evangelio del Señor Jesucristo, lo que nosotros conocemos, nunca, nunca nos dejará avergonzados. Nunca, nunca. Todos los días nos capacita, el Evangelio nos fortalece, todos los días el Evangelio nos da tema para nuestro vivir diario. Nunca el Evangelio nos va a dejar a nosotros colgando, no. Siempre tiene una palabra de explicación para nosotros. Nunca nos va a fallar. El Evangelio nunca nos va a fallar. Entonces, Pablo está diciendo, ¿y por qué no me avergüenzo? Yo que me voy a avergonzar de algo que es para mí un respaldo de vida. El Evangelio es eso, es como dijéramos, como la ruta, el camino que el Señor nos muestra para que nosotros andemos a través de Él. Y eso es lo que Pablo está diciendo. Y no me avergüenzo del Evangelio, de las buenas nuevas que trajo Jesucristo, no me avergüenzo ni delante de judíos, ni de griegos, ni de... no. ¿Por qué tengo que avergonzarme? Si el Evangelio es poder de Dios. Así dice la palabra, no lo estoy diciendo yo, lo dice la palabra. El Evangelio es poder de Dios. Eso es lo que Pablo está enseñando. Entonces vamos a ver por qué. ¿Por qué él habla de eso, de que no me avergüenzo del Evangelio? Y vamos a ver tres cosas que vamos a sacar de esta porción bíblica. En primer lugar, él no se avergüenza del Evangelio por la misma naturaleza del Evangelio. Por la misma naturaleza. ¿Por qué? En primer lugar, porque el Evangelio es poder. Esta es una parte muy interesante. Uno dirá, pero bueno, un escrito, ¿cómo podrá ser poder? Mire, la palabra en sí misma, la palabra, y no hablo de la palabra que pronunciamos los seres humanos, no la palabra de Dios, la escrita, que también lógicamente, sino la palabra, lo que nosotros hablamos, tiene poder. Tú con tu boca declaras cosas, con tu boca maldices o con tu boca bendices. Entonces hay poder en las palabras. Por eso es que debemos saber qué hablamos, debemos saber qué comunicamos, qué enseñamos.
Y eso es lo que Pablo está diciendo ahí. Ojo, el Evangelio es poder, porque hay poder en la palabra. Si hay poder en la palabra de los seres humanos, imagínense ustedes el poder que hay en la palabra de Dios. Hay poder. Y ojo con lo que tú hablas. Abre tu boca para bendecir. Nunca maldigas. Nunca hables palabras de muerte. Nunca, nunca. Porque la palabra pronunciada tiene poder. No lo olvidemos. Antes todo lo contrario. Declara cosas buenas para tu casa, para tus hijos, para tu familia, para tu empresa, tu negocio, para tu salud. Declara cosas buenas, porque hay poder en la palabra del ser humano y aún más poder, el poder de Dios en la palabra de Dios. Entonces, en primer lugar, el Evangelio es poder de Dios. Romanos 1:4 dice que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad. Entonces, eso que está diciendo ahí nos está indicando que el Evangelio es poder de Dios. En segundo lugar, por el origen. El Evangelio, el origen que tiene, hace que sea poderoso. ¿Quién lo emite? Dios. Nada ni nadie menos, solamente Dios. Entonces, viene de Dios. Entonces no tengo por qué avergonzarme del Evangelio. Esto no viene de Perico Pérez, ni de un gurú por allá, de un santón por allá en Oriente, en algún país de esos que empezó a hablar cosas. No, no, no. Esta palabra que estamos viendo hoy viene de Dios. Entonces esa palabra, por su naturaleza, para nosotros debe ser poder de Dios. No nos podemos avergonzar de algo que Dios dice a través de su palabra. Primera carta a los Corintios, capítulo 1, 24, dice: Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Lo que Cristo pronunció era poder de Dios, sabiduría de Dios. Eso dice ahí la palabra. Primera de Corintios, ahí quiero leer, se me pasó el versículo anterior, el 18. Dice, porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Uf, ¿qué otra declaración queremos nosotros tener? Y por las características, en tercer lugar, el Evangelio es poder, porque los resultados en el Evangelio son, ¿qué dijéramos? Infinitas. En el ser humano las posibilidades son infinitas. Es que no sé cómo decirlo. El Evangelio tiene poder, viene de Dios y por sus características es insuperable, es ilimitado. Póngale límites a la palabra del Señor. No es posible, no es posible. Sigamos adelante. Eso en primer lugar, por su naturaleza. En segundo lugar, no nos avergonzamos del Evangelio por el propósito que Él tiene. El Evangelio tiene un propósito hermosísimo, un propósito muy alto, y es la salvación. Ese es el propósito del Evangelio. A eso vino el Señor Jesús. Él no vino a hacer show allí de multiplicación de panes, ni de curación de enfermos. No, él no vino a hacer show. Él vino con un propósito: morir en la cruz por todos y cada uno de nosotros, para darnos la salvación, para volver a amistarnos con el Padre. Ese era el propósito de Él. Porque todos, mis amados, todos estábamos condenados. Sin Cristo, sin Dios, estábamos condenados. Además, todos condenados. Y si estábamos condenados, estábamos, listos para ser perdonados. Claro,
todos facultados para ser perdonados. Dice, tengo aquí un escrito, Lucas 1:77. Mire, el Evangelio para dar conocimiento de salvación a su pueblo y para perdón de pecados. Nosotros necesitamos asegurar la salvación. ¿Eso qué quiere decir? ¿En dónde voy a pasar yo la eternidad? Porque mi alma es eterna. El cuerpo muere, va a la tierra, se desvanece, se vuelve polvo. De donde vino, allá vuelve el cuerpo. Pero mi alma, no, mi alma es eterna. Desde el momento en que Dios crea mi alma hacia adelante, es eterna. Entonces, ¿dónde voy a pasar yo la eternidad? Y el alma, que en el idioma de la psicología es la psique es el alma, está ahí lo que nosotros somos. Nosotros somos alma, no somos cuerpo. Tenemos un cuerpo, pero lo que fundamentalmente somos es alma, lo que está por dentro, lo que sostiene todo lo que nosotros somos. El espíritu vuelve a Dios, ya lo veíamos en una reunión pasada. Dice, el espíritu vuelve a Dios que lo creó, pero el alma, ¿dónde va a pasar la eternidad? ¿O lejos de Dios, separados de Dios, o en la presencia de Dios? Yo creo que es mejor en la presencia de Dios. Yo les aconsejo. Por eso debemos cuidar la salvación con temor y temblor. Y en tercer lugar, por su revelación, por la revelación, el Señor, a través de su palabra, nos muestra la justicia de Dios. Cómo Dios nos perdonó a nosotros. Dios nos perdonó, hizo justicia. Él es el juez supremo. Él es el juez por encima de todos los jueces. Y tenía que haber justicia para poder nosotros ser salvos. Y la única forma de que hubiese justicia, antiguamente, en el Antiguo Testamento, se hacían sacrificios de animales. Y se decía que el animalito tenía que ser perfecto, no podía ser enfermo, ni tener una patica quebradita, no, tenía que ser perfecto, así fuese un cordero o fuesen unos palominos, en fin. Pero para que hubiese perdón de pecados para toda la humanidad, para todo aquel que quiera, es porque queremos nosotros, no porque el Señor Dios nos obliga, Dios no obliga a nadie. Entonces tenía que haber justicia. Y la única forma para que hubiese una justicia verdadera era presentando el Cordero perfecto, el sacrificio perfecto. Y la única forma de que el sacrificio fuera perfecto debería ser Dios mismo, hecho carne en medio nuestro. Ese fue Jesús de Nazaret, Dios hecho carne, y da su vida, la expone para ser sacrificado como un cordero allí en la cruz del Calvario, por todos y cada uno de nosotros. No había otra fórmula, esa era la fórmula perfecta de Dios, Dios mismo encarnado en Jesús. Interesante, un día estos hablamos de ese tema de la encarnación. Entonces, por su revelación, el Señor pagó por nosotros. Él se reveló, Dios se reveló a nosotros a través de su Hijo, Jesucristo. Él mismo, como un sacrificio perfecto, Él mismo se ofreció, Dios mismo, para que hubiese justicia como un sacrificio perfecto. Y también Dios, a través de esa revelación del Padre, Dios justificó al hombre, nos declaró justos, a los culpables, a los pecadores, a los malos, a los perversos, a los criminales, a los ladrones, a los adúlteros. ¡Wow! Un día el Señor nos declaró perfectos, perdonados. Aceptamos a Cristo en nuestro corazón
como nuestro Señor y Salvador. Y también Dios posiciona al hombre, lo saca del fondo del pozo de la desesperación. De allá nos saca el Señor y nos coloca en lugar estable, en lugar quieto, apacible. El Señor nos vuelve a dar la posición que teníamos en el huerto del Edén. Uf, esto es lo que debemos nosotros entender. Por eso la salvación tenemos que cuidarla. Pablo a la iglesia en Colosas le dice, mientras yo voy y vuelvo, mire, cuiden la salvación con temor y con temblor. Es un tesoro que nosotros tenemos, eso de que somos salvos, siempre salvos, y que podemos en algún momento renunciar al evangelio una semana mientras voy a una fiesta, al carnaval de alguna ciudad y vuelvo. No. Somos salvos y debemos cuidar nuestra salvación con temor y temblor. El Señor nos colocó nuevamente al nivel de Él. Somos sus hijos. Romanos 8.1 dice, por consiguiente, óiganme bien lo que dice Romanos 8.1, dice, por consiguiente, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. No hay condenación para ti, esté seguro. Hay gente que aún todavía duda, pero ¿sí será que yo soy salvo? Claro que eres salvo si un día abriste el corazón y recibiste al Señor Jesús. Y para nosotros la palabra es fundamento. Por eso tenemos que estudiarla, tenemos que leerla, tenemos que interiorizarla, llenarnos de ella, porque ella es la que nos sostiene. Dice la Escritura que es poder de Dios. Entonces, en la medida en que tú tienes palabra en tu mente, aquí no es libros de no sé, Lobsang Rampa, libros de filosofía, de los grandes, no, lo que tú tienes que o debes tener en tu mente, en tu ser interior, es la palabra de nuestro Señor Jesucristo, la palabra de Dios. Por eso la leemos, por eso la estudiamos, por eso ese libro es el fundamento de nuestra vida. Oremos al Señor en este día. Vamos a orar por todos los que están en este momento acompañándonos a través de este mensaje. Amparito y Guillermo, los bendigo, mis viejos queridos, los bendigo. Yolanda Dufo, Yolanda y Jorge Dufo, los bendigo, sus hijos, sus hijas. Una familia fuerte en la presencia del Señor. Camilo, Dios te bendiga, mi hermano, Dios te bendiga. Vamos para adelante, lo que estás haciendo está bien. Y se ven bonitos, se ven preciosos, tu hijo y tu hija a veces también que los acompaña. Síganlo haciendo, alguien nos verá. Nosotros nos paramos frente a esta cámara y lanzamos el mensaje y alguien nos verá. Alguien de pronto necesita lo que tú estás diciendo en el día de hoy. Rocío y Moisés, un par de soldados de Cristo valientes. Blanquita y Harold allí en Neiva, los bendigo. Blanquita, una mujer firme de Dios, qué bueno. Estela Reyes, no ha vuelto a hacernos la visita. Carolina García, qué bueno, Carolina, gracias por acompañarnos. Sonita y Otoniel, nuestros amigos, unos amigos muy queridos, muy amados, como hermanos. Somos hermanos en Cristo Jesús, pero los amamos tremendamente. Ellos viven en Sanquil, un precioso pueblo de Colombia. Tina y Alfonso, los bendigo. Les comunico que me puse en contacto con su hijo y ya estamos hablando. No se preocupen que el Señor hará la obra que tiene que hacer. Mariela, allí en Cúcuta, Dios te bendiga. Zulima y Peter, su hijo, y el amigo de su hijo que tiene algún inconveniente, vamos a hacer lo posible por atenderlos, pero mientras tanto oramos y clamamos
por ese joven, por ese hombre, por ese muchacho. Quique, gracias Quique por estar aquí con nosotros, gracias por tu esposa, por Catherine. Wow, pa'lante muchachos, pa'lante. Ustedes no están solos, nos tienen a nosotros los viejos a su lado y ahí estaremos para ayudarlos, aconsejarlos. Sandra Chávez, Sandrita, Dios te bendiga, hija. Tu mamita, oramos por ella también. Sarita, mi hija, Marcela, mi otra hija, Jimena. Sarita es mi nieta, pero es como si fueran nuestros hijos. Son 7 nietos, 4 hijos, 7 nietos. Ayer hablábamos con mi esposa, contentos con el Señor. Oremos, Padre bueno, Señor amado. En el nombre de Jesús venimos delante de ti. Y siempre lo hacemos porque cuando venimos, Señor, tú nunca nos dejas ir con las manos vacías, nunca. Siempre hay algo nuevo que viene de ti. Gracias por tu palabra en este día. Esa palabra nos permite entender un poco mejor cuál debe ser el papel nuestro, cómo debemos caminar. Gracias, Señor, por la salvación. Gracias por ir por nosotros a la cruz del Calvario, al sacrificio. Por esa razón y por tantas otras es que nosotros no nos avergonzamos del Evangelio que viene de ti. Gracias te damos, Padre, en este día. Bendecimos nuestro país, declaramos el poder del Espíritu Santo sobre Colombia. El poder del Espíritu de norte a sur, de oriente a occidente. No hay poder del mundo de las tinieblas que se resista al poder y a la presencia del Espíritu Santo. Cubrimos a Colombia con el poder de la sangre de Jesucristo. La sangre de Cristo tiene poder sobre todo hechicero, sobre todo brujo, sobre todo mamo, sobre todo palero, sobre toda gente del mundo de las tinieblas. La sangre de Cristo tiene poder. Cubrimos con oración al señor presidente de Colombia. Te clamamos, Señor, para que la sabiduría esté en su mente, en su corazón, y en su palabra hayan palabras de autoridad. Igualmente por el presidente de los Estados Unidos, Señor, un hombre que ha permitido el Evangelio se abra nuevamente en todos los lugares. Señor, guárdalo, está enfermo. Señor, cúbrelo y permite, Señor, en tu voluntad que sea el próximo presidente de los Estados Unidos. Gracias te damos, Padre, en este día. Con la bendición tuya iniciamos nuestra labor en este día. Gracias, Señor. Amén y amén y amén. Dios les bendiga, mis amados.